Ay, llegó el profesor Atilio. Bien. Vamos a seguir. Como les vengo diciendo de la primera clase, tenemos a la doctora Graciela Maravilla, flamante profesora de consulta de la Facultad de Humanidades, gracias a quienes firmaron la carta, ¿sí? Y bueno, acá nos va a venir a hablar de expresionismo, tema que con el que vamos a enganchar después de Lulú. Y después también va a ir hablando de otro tema que es la objetividad, pero eso queda para la segunda parte. Bueno, el currículum de Graciela estaría media hora hablando, así que con decirles que es una de las profesoras más queridas de esta facultad, porque andar a conseguir 240 firmas para adherir a una carta de consulta, las cartas de consulta van con 10 firmas. Bueno, eso tiene que ver con algo del trabajo durante años y nosotros aquí nos ha formado a todos y para nosotros es re importante poder continuar con Graciela y que nos traiga temas de su especialidad como el expresionismo, un montón de cosas que yo les he hablado de Graciela que nada, la van a escuchar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, expresionismo para mí es un tema muy importante porque fue originalmente el tema de tesis y fue con el movimiento que más me metí en literatura alemana, o sea, lo que me hizo especializarme y hacer mi tesis doctoral. Y a su vez es importante ver que en el momento en que yo me ocupé del expresionismo sentía que había una cierta situación de coincidencia con el momento que yo estaba viviendo. Estoy hablando de fines de los años 70. Y creo que también es importante, cuando hablamos de la modernidad, ver en qué medida ese movimiento de alguna manera nos puede explicar algunas cosas que nos están pasando ahora en la actualidad. Bueno, primeramente, fíjense que yo acá pongo un periodo ideal para hablar del expresionismo y pongo de 1910 a 1920. Esto es una cuestión académica porque en realidad cuando se habla de periodos literarios siempre hay que buscar más o menos encuadrarlos de manera tal de darse cuenta cuándo empieza el movimiento y cuándo termina. En el caso del expresionismo es muy importante que nos detengamos en 1920 porque es ahí donde el movimiento se empieza a diluir. Cuando veamos nueva objetividad, que es el periodo posterior, vamos a analizar por qué muere el expresionismo. Pero hoy nos vamos a ocupar del surgimiento del expresionismo, que es en 1910, aproximadamente. Como toda cuestión de historia literaria, la marcación temporal o periódica es solamente con fines didácticos. ¿Por qué se los explico? Porque en general nos va a pasar que vamos a encontrar elementos expresionistas en algunos escritores o poetas anteriores y también vamos a encontrar a posteriori de 1920 algunos elementos expresionistas en otros escritores. Entonces, esto es simplemente para hacer un corte temporal en el periodo. El eje del expresionismo, vamos a hablar de sus características, es la imagen del hombre. Esa imagen del hombre tiene que ver con la necesidad de plantear una crisis en la cultura que están viviendo estos jóvenes escritores, en los cuales hay una serie de fenómenos que nos van a marcar primero un estado absoluto de inseguridad, de insatisfacción, de infelicidad. Esa expresión que estamos dando, marcando digamos, una posición espiritual a comienzos del siglo XX, tiene que ver con fenómenos específicos. Por un lado, hay una crisis en cuanto a la posición del hombre en la cultura. Cuando hablamos de la modernidad del siglo XX, siempre decimos una frase que es típica, se habla de las tres ideas lectoras que convierten al hombre en un ser que duda de su ubicación en el universo. Primero está la claudicación del hombre como corona de la creación, con la idea de Darwin de que el hombre desciende del mono. Cuando hablamos del hombre que desciende del mono y de Darwin, lo que queremos decir es que a fines del siglo XIX, si hay algo que indignó
a la cultura es el hecho de considerar que la humanidad tiene más de animal que de ser espiritual. Entonces fue un gran golpe para aquellos que estaban hablando de la excelencia humana, del hombre como la cúspide de la creación. Esto fue un gran golpe. El otro gran golpe, quizás un poco más metafísico, es el anuncio de Nietzsche de que Dios ha muerto. O sea, la idea de plantearse una cultura sin una fe en un ser superior, en un creador, también es un gran golpe para pensar en todas las estructuras religiosas y todas las instituciones que se basaban en cuestiones religiosas, plantearse esa ruptura con la idea de que Dios nos guía y nosotros de alguna manera respondemos a un plan divino. La muerte de Dios implica la inexistencia de un plan divino y nosotros quedamos a la deriva. Porque en realidad Nietzsche lo que quería decir es, ya que no existe un Dios, pongamos al hombre en la posición de una divinidad. Elevemos a la humanidad a un plano superior donde el hombre sí va a ser el que rige no solamente su identidad, sino la identidad de todos. Cuando Nietzsche plantea la muerte de Dios es para plantear que la opción es el Übermensch, el superhombre. Ese superhombre que tiene que aparecer en la cultura como una forma de superación y que necesariamente para que surja ese Übermensch, ese superhombre, hay que aniquilar a todo lo que queda de la cultura como una humanidad reducida a sus partes, reducidas a insectos. En esto, el texto que más pegó y que fue más leído de Nietzsche es Así hablaba Zaratustra, donde Zaratustra justamente desciende como si fuese una réplica del mensaje de los apóstoles, anunciarles que el hombre viejo debe morir para que renazca y surja de esa aniquilación el hombre nuevo. Y justamente esta idea de Nietzsche, que tuvo tanta repercusión en el ámbito de la cultura, tiene que ver también con esta propuesta de los expresionistas de que la imagen del hombre tiene que cambiar sobre estos nuevos cambios. Dijimos Darwin, dijimos Nietzsche y ahora vamos a hablar de Freud. O sea, son los tres ejes que de alguna manera explican la modernidad del siglo XX y la crisis que se genera, esa necesidad de buscar nuevos ideales y buscar una nueva posición del hombre en la cultura. Freud comienza a hablar del inconsciente. Y cuando habla del inconsciente, lo que le está enseñando a la humanidad, y eso lo tienen que pensar como también un motivo de reflexión para todos aquellos que estaban atentos a cómo se iba evolucionando la cultura en ese momento. Hasta ese momento que ha surgido la idea de que el hombre era psiquis y racionalidad y que el hombre controlaba a través de su razón no solamente todos sus procesos físicos y psíquicos, sino también sus conocimientos. La razón era quizás el eje donde pivotaban todas las actividades del hombre y donde el hombre tenía un control absoluto. Al hablar del inconsciente, Freud nos muestra que hay una parte en nosotros que es ajena a toda nuestra racionalidad y que de alguna manera domina todas las funciones racionales que tenemos como seres humanos adultos y crecidos. Entonces ese inconsciente, que es algo así como la parte animal, de nuevo estamos pensando, así como Darwin nos dijo tenemos algo de simios, Freud también nos está diciendo nuestra mente está dominada por un monstruo que somos nosotros, que es lo irracional. Y lo irracional opera en nosotros obligándonos a actuar contra la razón. Ese inconsciente entonces fue un problema para esta gente que quería comprender qué es lo que estaba pasando. Entonces, fíjense que yo acá puse primero la situación de cómo se encontraban. Hay un estado dubitativo por el abandono de Dios, la idea de que Dios nos ha abandonado, porque Dios ha muerto. Y justamente
esto genera una destrucción de la visión del mundo. Esa visión del mundo que se tenía hasta fines del siglo XIX desaparece. ¿Desaparece de qué manera? Porque desaparecen los valores. Al no haber religión, la ética, la moral, el concepto de bien y mal quedan supeditados a cada individuo. Y a su vez, ese yo, que hasta el siglo XIX había funcionado perfectamente y donde supuestamente nosotros podíamos controlar todas las fuerzas irracionales, ese yo queda partido con la idea de que hay una parte de ese yo que no dominamos y que la mayor veces nos domina. Pero, como consecuencia de todo eso, también hay una circunstancia que agrava todavía más la situación, y es algo que tiene que ver con, y por eso estoy hablando, y es muy importante que lo comprendan, que cuando hablamos del expresionismo estamos hablando de un movimiento literario típicamente de los países de habla alemana. Es uno de los pocos movimientos que tienen así una identidad lingüística, en el sentido que surge en los países de habla alemana, o sea que estoy hablando de Alemania, de Suiza y de Austria. O sea, ese es el ámbito germanoparlante del cual estamos hablando. El detalle más concreto es que mientras la revolución industrial en Inglaterra fue muy anterior, de manera tal que los países de habla inglesa tuvieron un desarrollo industrial o una explosión industrial más extendida en el tiempo y con quizás un poco más de capacidad de adaptarse a esos nuevos cambios que implicaba, por ejemplo, que cada trabajador ya no trabajaba en su casa, sino que tenía que desplazarse para ir a trabajar a otro lado. La idea de que el lugar de trabajo comienza a ser diferente al lugar donde habita. La idea de que ya no trabaja en el campo, sino que tiene que abandonar el campo para ir a la ciudad. Y al ir a la ciudad necesita tener una vivienda, pero ya no hay viviendas, entonces tienen que hacinarse muchas personas en una habitación. O sea, surge ese traslado de la vida rural a la vida urbana. No digo que haya sido en los países de habla inglesa, si hablamos de la revolución industrial inglesa, no podemos decir que fue excelente porque hubo muchísimos problemas, si han cruzado la literatura inglesa por ellos lo saben. En el caso de Alemania, la revolución industrial, este famoso progreso de la máquina, del ferrocarril, de la vida urbana, se produce muy tardíamente, estamos hablando de 1880 en adelante, y así como aparece tardíamente, es muy acelerado el proceso. O sea, el crecimiento es exponencial. De manera tal que los que, atraídos por esa revolución industrial, se mudan a las ciudades, terminan sin tener esa identificación con la tierra, pierden contacto con la naturaleza, están viviendo hacinados en grandes concentraciones urbanas, hay pobreza, no hay educación, no hay leyes laborales que los defiendan, y básicamente ese hombre se siente anónimo. Entonces aparece esa figura del individuo urbano, que es una nueva realidad para este siglo XX, y que a su vez genera el sentimiento de no ser importante, de no tener salida, de no tener hogar, no tener raíces. Entonces aparece este ser conflictivo, que es un ser que tiene, por un lado, la soledad de la vida en las grandes ciudades, y cuando hablo de grandes ciudades no se imaginan New York, o sea, estamos hablando de ciudades que recién comenzaban a crecer, para nosotros serían mínimas, pero tienen esa noción de que ya no hay una red social que los contenga, sino que están solos, anónimos, y sobre todo la idea es que no hay salida, no ven salida porque no hay nada en el Estado que les habilite para encontrar una salida y avanzar hacia un sentido, o sea, pierde sentido la existencia. Y justamente, si hay algo que se pierde, es el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de nosotros. Y eso es muy importante porque
cuando vean, por ejemplo, una obra expresionista como Gas de Kaiser, lo que van a ver es que los individuos, en este afán de buscar una solución, también encuentran en nosotros, pero es la primera vez que lo encuentran. Antes no había una identidad grupal. El individuo estaba trabajando en una serie de anonimatos, y es muy importante esto porque justamente cuando estamos hablando de esta vanguardia, de esta modernidad del siglo XX, tienen que pensar que los sociólogos, por ejemplo, estaban hablando del hombre masa. O sea, en la sociología, en el estudio de la cultura, también lo que se ve es ese fenómeno de que el hombre vive entre otros hombres, pero actúa como masa, pierde su individualidad. Y tampoco hay una integración grupal, sino que solamente la masa es llevada por sus pasiones, no por sus razones. Esa locuración de la idea de masa también tiene que ver con ese sentido de que el individuo como sí ya no importa el grupo como fuente de trabajo o fuente de riqueza. Entonces, en este movimiento lo que se plantea es que hay que buscar una figura de hombre que supere a esta crisis, que genere un cambio social y que básicamente lo que hay que erradicar es esto que se llama sentimiento de extrañamiento. O sea, es sentirse ajeno al lugar donde vivo, es sentirse ajeno a la comunidad que habito, el sentirse no integrado, esa sensación de ser extraño, de ser otro, es lo que genera este pensamiento y, por supuesto, de alguna manera, porque también es una cuestión política, lo que se pretende en estas vanguardias es mejorar socialmente la figura del individuo. Pero para esto hay que hacer cambios. Esto que estoy planteando como típico del expresionismo y que se plantea como la temática del hombre nuevo, es por supuesto la respuesta a un sentimiento, como ya les digo, de sentirse perdidos en el universo. Cada vez que yo quiero marcar la sensación de esto, utilizo esta imagen, que es una imagen que yo supongo que ustedes todos la conocen. En realidad es de un pintor noruego. Acá tienen Herman Munch. Y tiene dos cosas importantes. Primeramente, como cuadro, fíjense que el centro del cuadro es la figura humana. Es imposible olvidarse de que se ha convertido en meme, pero bueno, pobre Munch, fíjense de lo que vivió cuando hace este cuadro, que es previo al expresionismo, se quedó corto porque fíjense que se murió un año antes de tener la Segunda Guerra Mundial. Así que realmente si hay algo que vivió es que el grito tenía premoniciones futurísticas más que fundamentadas. Entonces, fíjense que por un lado tenemos la figura en el centro y esa figura, si bien es una figura humana, no está reproducida realísticamente, sino que ya esa figura tiene un nivel de abstracción importante y donde los elementos del rostro lo que expresan es simplemente una emoción o una desesperación. Por algo se llama grito, ¿sí? Pero ese individuo que está en el centro del cuadro tiene perspectivas rotas, son perspectivas que van hacia afuera, son centrífugas. Ya el hombre no es si bien es el centro del universo porque ha quedado reducido a eso, ya no me queda Dios, no me queda sociedad, no me queda hogar, no me queda identidad, estoy solo en el universo. Esa naturaleza que está atrás escapa de él, está en fuga. Y de esa naturaleza yo prácticamente no puedo ver nada. Sí, lo que veo es que hay dos figuras humanas. Pero esas dos figuras humanas, ¿se acercan o se alejan a la figura? Se alejan. Están apenas salidos para que le esté pasando a esa persona. Exactamente. Y si ven, esto parece un puente, una promenade, y lo que se ve acá
Es agua. Ujú. Pero ese agua tiene un movimiento lógico. No. Y todos los elementos están desrealizados porque acá, por ejemplo, se ve, también podemos decir que es bosque o montaña, y eso que se ve atrás puede ser el sol o el horizonte, pero no hay una coherencia, simplemente que es todo huye de mí. ¿Mm? Hay un abandono. Por eso el grito es quizás representando el expresionismo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué me interesa ese cuadro? Porque si hay algo que en las vanguardias del comienzo del siglo XX es una constante, es el abandono a la reproducción realista de la realidad. O sea, si hablamos de realismo, vamos a hablar de escenas donde todavía ya había fotos, pero la idea es reproducir la realidad lo más cerca posible. El expresionismo, yo lo que trato de expresar a través de las figuras, o de las literarias o pictóricas, es justamente lo que la naturaleza quiere expresar, de qué manera la naturaleza se quiere expresar. Yo hago hablar a la naturaleza a través de mi voz. Entonces, si vamos a hablar de cómo es la cosmovisión del expresionismo, tenemos que tener en cuenta que obviamente, en el cuadro, la cosmovisión es negativa. No hay un universo integrado, sino que se está desintegrando ese universo y yo estoy en el medio de ese cosmos totalmente sin ningún sentido hacia dónde ir, hacia dónde escapar. Me queda solamente expresar mi horror ante lo que veo. No hay falta de un Dios. Hay a su vez algo que es muy importante porque de alguna manera justifica la Primera Guerra Mundial, que es la idea de grandes catástrofes, de cataclismos, la idea de que todo está en ruinas. Y eso tiene que ver, y creo que es importante, porque hablar, por ejemplo, de las ideas de Nietzsche y la influencia de Nietzsche en el comienzo del siglo XX, en las vanguardias, es un poco preguntarse qué es primero, si el huevo o la gallina. O sea, también Nietzsche cuando habla está interpretando su época, o está tratando de hacer filosofía acerca de la necesidad de su momento. Lo interesante es que Nietzsche y los nietzscheanos posteriores lo que dicen es que si queremos llegar a esta nueva humanidad, lo primero que hay que hacer es que romper todo lo que existe. Hay que romper las instituciones, hay que romper la cultura, hay que romper la industria, hay que romper todo. Hay que destruir. Por algo Nietzsche era llamado el filósofo con el martillo, porque su idea era hay que romper todo si queremos hacer algo nuevo. Y para eso anunciaban todo tipo de catástrofes. O sea que la sociedad se tenía que disolver, el poder se tenía que disolver, la religión se tenía que disolver. Esa idea daba la sensación de que nos avecinábamos hacia una catástrofe inminente que no podíamos frenar. Lo que podíamos hacer, en todo caso, como revolucionarios en esa idea nietzscheana, es apurar el cambio y hacerlo todavía más radical. Entonces, la idea era romper todo para empezar de nuevo. Damos entonces lo que se llama la conciencia del fin de época. Tenían la idea de que era el fin de la cultura y que ellos iban a ser los promotores de una nueva cultura. Entonces, si hay algo que se ve permanentemente, es esta idea de que cada obra literaria, cada obra de teatro, cada pintura son visiones del fin del mundo. Y esas visiones del fin del mundo tienen que ver también con la idea de que, bueno, después de eso somos nosotros los que vamos a generar algún cambio. Cuando yo hablaba de cómo, por qué en Alemania, o los países de la alemana, el desarrollo industrial ha sido demorado,
pero cuando comienzan, tiene un ritmo acelerado, tiene que ver con que, si bien Alemania se incorporó, Alemania y Austria, básicamente, Suiza atrás, a este desarrollo industrial, lo que tuvieron es un gran desarrollo técnico. Entonces, al mismo tiempo, surge una fascinación y miedo a este avance de la técnica, a este avance del desarrollo industrial. Piensen que ya estaban advertidos por Marx de que ese trabajo en ámbitos industriales iba a ser contraproducente y de alguna manera advertía lo que iba a pasar. La técnica, cuando hablamos de técnica tenemos que pensar algo que todavía nosotros seguimos discutiendo, y es el hecho de que la técnica, en un comienzo fue la idea de que las condiciones laborales iban a ser mejores con el uso de la técnica. Pero al mismo tiempo, al mecanizar y al tecnificar a través de herramientas, estructuras arquitectónicas, a medida que avanzaban en ese apoyo técnico, el hombre se convertía en un operador de una máquina, pero tenía que seguir trabajando más horas y en todo caso la máquina parecía que solamente quería suplantar, quitarle su lugar. Entonces, por un lado, hay una especialización en la cuestión obrera, porque yo ya no soy un artesano, sino que soy un obrero, aprendo a manejar una máquina, pero al mismo tiempo está el miedo a esa máquina que va a tomar mi puesto de trabajo. Y yo solamente voy a ser parte de esa máquina. Entonces, ahí surge, que se ve también en lo que es ciencia ficción, que es incipiente, la idea de que el hombre va a ser dominado por los robots. Y eso quizás lo van a ver también cuando se ve el cine impresionista alemán, esa idea de que el hombre se va a convertir o se va a transformar en un ser que pierde su identidad y está al servicio de otra fuerza que es la técnica. De ese momento y también una gran reflexión acerca de si esa técnica es una mejora para la humanidad o no. Y lo estoy mencionando porque cuando vean la obra de teatro Gas, justamente son los obreros los que al explotar el gas se levantan masivamente contra el dueño de la fábrica y contra la máquina que genera gas y que es la que ha explotado, para anularla. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los deseos? Pensemos el programa del expresionismo. Y cuando hablamos de esto, les voy a aclarar dos cosas. El expresionismo, como todo movimiento de vanguardia, no forma una escuela, no tiene un manifiesto como otros movimientos de vanguardia donde se autodefinen como tales y trabajan en grupúsculos y tienen la idea de una agrupación más cerrada. El movimiento expresionista tiene algo así como ocurre en un periodo y muchos de ellos se negaban a ser considerados expresionistas. Es un movimiento muy laxo nadie se decía a sí mismo yo soy expresionista, sino que se acomodaban a este ideario y no siempre coincidían plenamente unos con otros. La idea es una nueva forma de vida. Fíjense que acá puse anhelo de un mundo nuevo, anhelo de hermandad. O sea, la idea es marcar una sociedad nueva. La idea de esa sociedad nueva ya existía en las vanguardias. Hay un famoso sociólogo, Tönnies, que también para esa época habla de que existe la sociedad, la Gesellschaft, pero hay que buscar fundar una comunidad, una Gemeinschaft. Y con esos dos conceptos en alemán, lo que quiere decir es que tal como funciona la sociedad, los lazos entre los individuos no generan lo que se espera, entonces hay que refundar una nueva agrupación donde ya no es sociedad, sino que es comunidad.
Y esa comunidad lo que tiene que hacer es volver a generar nuevos lazos o redes sociales más sanas, donde el individuo se sienta integrado a ese grupo humano al cual pertenece, y ese grupo humano valga por un nosotros, ¿no? Que lo represente y en el cual se siente integrado. Por eso puse hermandad, ¿no? Bueno, obviamente que como son jóvenes, plantean una revolución, golpe de Estado y una liberación de los individuos. Esta idea de Nietzsche, nuevo, romper todo, revolucionar, romper todo y empezar de nuevo, tiene una contrapartida, y es que realmente hay una crisis institucional a comienzos del siglo XX, y esa crisis institucional es porque los gobiernos, tanto de Alemania como de Austria, ya no representaban realmente las necesidades del Estado, y se comienza a plantear la idea de la necesidad de cambiar de forma de gobierno, y surge como iniciativa la idea que ya había planteado Nietzsche de que la guerra era una guerra que se avecinaba y que esa guerra iba a ser purificadora. Esa idea de la guerra purificadora, que iba rompiendo todo, iba a resolver, porque iba a sanear las instituciones resquebrajadas a las cuales se atacaban, hace que se produzca un manifiesto a favor de la guerra. Y ese manifiesto, que circula a través de los países de habla alemana, fue firmado por muchos expresionistas que consideraban que realmente ese manifiesto reflejaba su ideario. Bueno, ustedes saben que la guerra comenzó en 1914, ¿no? Y terminó en 1918. Esa Primera Guerra Mundial fue la concreción de una necesidad espiritual de muchos, pero también respondía a mezquinos intereses políticos, de manera tal que la guerra finalmente fue la comprobación de que este ideario no había sido respetado. Y como los expresionistas eran básicamente jóvenes, la mayoría de los expresionistas murieron durante el periodo de la guerra. Y los que sobrevivieron prácticamente apurando de todos sus ideales, porque se dieron cuenta que esa guerra no solamente los había destruido a ellos, sino que nada de lo que habían planteado como guerra purificadora y saneadora habían funcionado. Pero lo más importante era que cuando hablamos de que el expresionismo es típico, es un típico movimiento juvenil, ¿verdad? Sí y no, o sea, hay una mayoría que son jóvenes, pero existen dramaturgos como Theodor Kaiser, que ya era grandecito, y sin embargo él escribe dentro de la tónica del expresionismo. O sea que no, todo lo que yo estoy diciendo es como una aproximación, pero nada es taxativo, ¿no? Bien, entonces hay consignas como actuar, ser actual, tener incidencia, querer participar de estos cambios y ante todo promover el cambio de las instituciones, de la situación laboral, de la vida espiritual, todo tiene que cambiar, ¿no? La consigna era cambio y ya, no tantas ideas. Y básicamente, si decimos movimiento juvenil con la meta de la libertad del orden burgués, fíjense que acá lo que se está planteando es también otro tema, y es que esa sociedad anquilosada, inadaptada a los nuevos cambios, de alguna manera refleja un orden burgués que ellos consideran que hay que destruir. Y en esa idea hay también un eje temático muy importante, y es que como son jóvenes, básicamente en sus obras lo que se presenta muy presente es la idea de que los padres son representantes del orden burgués y ellos, los hijos, están tratando de modificar ese orden. Entonces,
ellos se representan como hijos de una cultura, sus padres, que hay que destruir, y el enfrentamiento de jóvenes con sus padres es un eje temático muy importante. Que si ya vieron Wedekind, verán que en Wedekind, que es anterior, se ve claro que los jóvenes se sienten totalmente incomprendidos y no visualizados por los padres o por los docentes. Este eje, enfrentamiento de generaciones, ese enfrentamiento generacional es muy importante para comprenderlo. Bien. Yo me voy adelantando sin querer. Entonces, fíjense que acá puse relación del expresionismo con la guerra. Acá hay dos hechos que los voy a mencionar brevemente. En Alemania hay una revolución a finales del siglo XIX. Esa revolución no tiene mucho éxito y sigue existiendo gobiernos monárquicos, dictatoriales, donde no tienen lugar para actuar. Entonces, la idea de la guerra genera euforia. Esa euforia hace que, en el afán de que ocurra la guerra, pierden de vista la visión de la realidad. De alguna manera pecan por inocentes o por no poder analizar los hechos de fronteras, pero básicamente la idea de la omnipotencia es que ese yo, identidad, mi yo que se enfrenta a este mundo, no tiene fronteras, no tiene cadenas sociales. Es un movimiento muy fuerte en el sentido de que yo trato de imponerme, a imponer los cambios y no hay nada que me limite o que me frene. Porque yo ya he roto lazos con ese orden burgués que me oprime. Muy bien. Entonces, tenemos la idea de lograr la libertad por la guerra, pero al mismo tiempo, cuando llega el momento de la guerra, se dan cuenta que todo eso no va a funcionar ni funcionó, ¿no? Y en la lírica expresionista está muy claro que continuamente se está pensando en este dios de la guerra que invade la ciudad, que dejan despojos y lo único que queda en pie es la naturaleza, porque el ser humano está totalmente destruido. Entonces este análisis funciona muy bien para la idea de lo que es la lírica en el expresionismo. Bueno, ¿cómo se dan estos movimientos revolucionarios? Siempre hablando desde el punto de vista de los países de habla alemana, ¿no? Para toda Europa y para la humanidad, ya sabemos que en 1789 está la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no deja de ser el modelo para todos los países y comunidades europeas que plantean una revolución, es el modelo sobre el cual se van a identificar, ¿no? De hecho, siempre se sigue hablando de la Revolución Francesa cuando se habla de las revueltas populares, de las necesidades jacobinas, en fin, sigue siendo un modelo de revolución. Hoy en día también. Hoy en día también. Los sí. franceses que bajan el suelo, cortan todo, queman cosas, se lo toman muy en serio. Sí, pero falta decapitar a alguien. Esto me puede costar la vida. Yo ya estoy más allá de bien y de mal. Esa revolución de marzo, también en Alemania, no en Austria, fue muy importante. Primero porque, bueno, como todas las cosas en Alemania, fracasan por cuestiones operativas, ¿sí? Porque la política a veces es mucho más fuerte que las instituciones revolucionarias. Pero a su vez, la idea de participar masivamente en un hecho político los envalentona para que aparezcan actuando en 1914-1918. O sea, la gente fue voluntariamente, los soldados fueron voluntariamente a pelear. Si ustedes vieron quizás las películas, no hay, si no verán el frente,
¿Vieron la remake? ¿Eh? Sí. Esa película refleja eso, esa disociación. O sea, los soldados están perdidísimos, sobreviviendo en circunstancias extremas, y después aparece el militar enjollado y en posición de privilegio, que solamente les pide más sacrificio, ningún tipo de comprensión. Eso que escribe Erich Maria Remarque es justamente la idea de reflejar de qué manera vivieron los soldados esta guerra y de qué manera se decepcionaron. Cuando yo me acuerdo que el día que se declaró la guerra a Malvinas, yo estaba yendo a dar clases en la facultad. Imagínense que yo me acababa de doctorar en expresionismo, me salía expresionismo hasta por las orejas, y yo decía, pero no aprendemos más. O sea, nunca está bueno plantear la guerra no es la solución, nos va a ir mal. Yo decía, pero ¿no alcanzó con todo lo que aprendimos para cometer una y otra vez el mismo error? Sí. Hasta que no se encuentra. Claro, pero no está bien. O sea, pero el problema es, obviamente, que de la historia no aprendemos. Y todo lo que sabemos nosotros no alcanza para, por más que nosotros hablemos, y hablemos acá, y hablemos en la calle, hablemos de todo lo que sabemos acerca del efecto de la guerra, de lo que es una revolución así, plantada de esa manera, no sirve. No sirve, pero sí tenemos que callarnos, porque ahí está, o sea, no vale contar qué pasó con esta generación. Bien, entonces, fíjense que, volviendo al trasfondo histórico, ya hablamos de que a causa de descentralización, el hombre se transforma en un esclavo de la máquina. Este tema es muy importante para Gass. Las posibilidades de trabajo en el campo se pierden y en la ciudad existen muchos puestos de trabajo. Emigración masiva de zonas rurales a las ciudades. Este movimiento hacia la ciudad es fundamental, no solamente para el expresionismo, sino para todas las vanguardias. Y surge esta condición, que es la condición del nuevo ser humano, el nuevo ser humano del siglo XX, que vive en espacios reducidísimos. Hay nuevas relaciones de convivencia. Piensen lo que fue el conventillo en la Argentina como surgimiento de una nueva comunidad, y esa convivencia implicaba que de alguna manera si se asistía unos a otros era porque había una infraestructura totalmente defectuosa. No se olviden que si ven fotos de época van a ver, por ejemplo, grupos de 5 o 6 personas durmiendo en una habitación, sin baños ni agua corriente. Normalmente los baños estaban afuera, no tenían otra calefacción que el carbón, si tenían, no había ningún tipo de seguro social, ni asistencia, tampoco estaba regimentado, el libro por Bertie Venegas Lynch, no estaba regimentado el trabajo infantil, así que los niños podían trabajar en la fábrica entre 9 y 10 horas, a partir de los 9 años. No había vacaciones, ni domingos libres, y no había ningún tipo de prevención social. Justamente, y no es porque haya sido expresionista, pero vivió dentro del expresionismo, Franz Kafka como abogado, si algo le preocupaba cuando él trabajaba para una empresa checa de seguros, era mejorar las condiciones laborales de los operarios. Hasta él diagramó e inventó una máquina. Lo tengo que nombrar porque Franz Kafka es como mi tío abuelo, y está en mi pedestal de figuras literarias a las cuales amo. Franz Kafka está ahí adelante. Bueno, Franz Kafka inventó una máquina para que los operarios no se cortaran los dedos cuando trabajaban con la sierra. Y muchos dibujos de él que parecen esquemas para la metamorfosis son en realidad dibujos que él planteaba para evitar los accidentes de trabajo.
Sí, no, pero fíjense que no solamente cuando pensamos en la literatura tenemos que pensar también que esos individuos, si bien escribían, también tenían otras ocupaciones y preocupaciones, y que no estaban ajenos a la situación social ni política, pero simplemente lo expresaban de una manera diferente. No dije que Kafka fuera expresionista, ¿eh? Después lo voy a aclarar más de una vez porque hay mucha gente que le gusta. Igual todos sus amigos eran expresionistas. Su grupo literario de Praga era netamente expresionista. Bien. Dijimos que hay un gran rechazo a la idea de la máquina como posibilidad de que nos esclavicen. Y por otro lado, hay cada vez nuevos descubrimientos científicos. Y esos descubrimientos científicos generan esa relación entre amor y odio ante el progreso. O sea, por un lado es el rechazo al hacinamiento y a la acumulación de capitales por avance técnico, y al mismo tiempo la fascinación por el descubrimiento científico. También lo van a ver en Gas, o sea, el ingeniero es el nuevo dios de esa sociedad y es el que hace los grandes descubrimientos, pero desgraciadamente esos descubrimientos son utilizados para seguir explotando a los individuos y no para mejorar, como se dice. Entonces ahí aparece de nuevo esa nueva divinidad del mundo moderno, que es la máquina, el ingeniero y el capitalista, que se enriquece con esa trilogía. Bien, ¿cómo podemos definir el contexto de reconocer elementos expresionistas en una obra? Lo más importante es que al perder esa idea de que ese yo es el centro del universo, en general el autor está presente en la obra pero no participa, no se visualiza. Hay en todo caso una perspectiva múltiple del narrador, o sea, aparecen distintas figuras. Es muy diferente encontrar una figura que vaya acumulando experiencias que marque la evolución de la obra, sino que hay distintas perspectivas del narrador y distintas figuras que se van entrelazando. En la poesía política hay grandes cambios porque lo que se intenta marcar es, por un lado, que estos cambios van a afectar la técnica de escritura. En la poesía van a desaparecer, como en todos los modernismos, todo lo que sea retórica, descripción métrica, en la forma de escribir o de expresarse. No va a haber sintaxis coherente, sino que es una sintaxis disparada. Y para que el alemán llegue a tener una sintaxis disparada, fíjense la dificultad que genera, ¿no? Bueno, el alemán es una lengua totalmente gramatical y con muchísimas regulaciones. Justamente si había algo para romper era el idioma. En la lírica se intenta modificar todas esas estructuras. Hay un rechazo a la técnica poética tradicional, sobre todo en el verso. Nos vamos a encontrar con una lírica que no tiene estructuras de estrofas, que no tiene rima. En fin, hay una ruptura fundamental en todo lo que fuera la visión de la lírica tradicional. Y en el teatro lo que nos vamos a encontrar es con parlamentos estructurados por episodios. No vamos a encontrar una obra de teatro que tenga 5 actos y un comienzo, nudo y desenlace, sino que vamos a tener una estructura fragmentaria, episódica, donde ni siquiera hay un orden lógico, ¿no? Eso es algo que toma Bertolt Brecht para avanzar en el teatro, en su propia línea, y si hay algo clásico es que en las obras de teatro yo tengo escenas fragmentadas y la relación entre ellas no es lineal, sino que puede ser incluso
eso lo heredan también un poco del teatro shakespeariano, la idea de que cada escena puede ser independiente de la siguiente. Yo puedo desarmar esa estructura y poner un orden diferente si quisiera. Perdón, hay una relación con el montaje, si bien es anterior al cine, digo, pero me hizo pensar en el montaje en el cine que se acomoda. Sí, pero eso tiene que ver con algo que es quizás más gracioso, que es lo siguiente. Cuando se comienza a hacer cine, hablamos del cine alemán, ¿sí? Los que trabajan de actores fueron actores de teatro. Los que hacen la escenografía eran escenógrafos en el teatro. O sea, todo lo que es el cine expresionista alemán, la gente que trabaja vienen del teatro. Y les cambia, de alguna manera ellos arrastran estas costumbres y básicamente, a su vez, una vez que comienzan a hacer cine, la escenografía, que son estructuras geométricas sin eje, tienen que ver con la poesía expresionista, con la pintura expresionista, la actuación, que como es cine mudo, tienen que trabajar la expresión corporal de una manera mucho más sobreactuada. También está generada porque son actores de teatro y están acostumbrados a gesticular de manera diferente. La iluminación también está condicionada por el teatro del cual vienen. Hay mucho para ver, pero lo curioso es que del teatro expresionista se pasa al cine expresionista y después el cine sigue condicionando el teatro. O sea que es una simbiosis que se produce. Porque cuando llegamos a Brecht y pensamos en cómo se trabaja en ese momento el teatro, ya se incorporan muchos elementos del cine. Pero es como una forma que se mete, las técnicas expresionistas se meten en el cine y del cine a su vez quedan fijadas y pasan de nuevo al teatro. Sí, hay muchísimo. Y sobre todo el cine mudo necesita carteles para avisar lo que está pasando, ¿sí? Y Brecht, por ejemplo, cuando plantea su teatro, inventa los carteles anunciando la escena como si fuera en el cine mudo que te anticipan lo que va a pasar. Por eso digo que hay un trasvase donde hay mucho para decir. Pero siempre que se habla de cine expresionista alemán, lo que hay que pensar es que había escultores y poetas como Ernst Barlach. En fin, hay mucha gente, digamos, de la pesada, de expresionistas metidas en el cine. Y básicamente las obras tienen algo muy interesante que son urbanas. O sea, el cine expresionista es el cine del hombre de la ciudad. Y de una ciudad enferma. Por eso el eje siempre son los manicomios, los lugares ruinosos, aparecen los monstruos, como el golem. Que el golem también es una figura urbana en el sentido de que es la monstruosidad que habita entre los hombres y que es la creación de un loco. Y el golem también va a ser el robot. Piensen que el robot también viene de la República Checa y es de esa época, la palabra robota. Bueno, una terminada detrás de otra, pero bien, entonces, si vamos a hablar de expresionismo, lo que vamos a pensar es que ya la representación de la realidad objetiva no interesa, ¿no? Sí, lo que interesa es que en cada obra expresionista hay una subjetividad extrema que se expresa. Ya no me interesa marcar la realidad, ¿no? Me interesa ver lo que estoy mostrando es mi subjetividad que se expresa a través de esa realidad que yo reflejo. ¿Queda claro? Es medio complejo. Bueno, los motivos. A propósito, el gran motivo es la ciudad. Y cuando hablamos de la gran ciudad tenemos que pensar que la ciudad es el protagonista. La ciudad tiene identidad propia.
Y obviamente que es una ciudad amenazada por todo tipo de calamidades, monstruos y demás cataclismos. El otro gran tema es la técnica. En tanto acelera el desarrollo industrial y ese aceleramiento del desarrollo industrial no permite que la sociedad se adapte a cambios tan rápidos. Por lo cual, ¿qué hay? Hay malestar social, hay un individuo que sufre, y ese individuo que sufre lo que tiene, se habla de la disociación del yo. O sea, yo miro hacia los otros y no me siento integrado. Ese yo queda afuera de esa realidad que estoy mostrando. Es bastante esquizoide la cosa, pero la idea es que el que observa, como en el grito, está en el centro de ese cosmos, pero a su vez está disociado, porque no se integra al resto, ni a la humanidad, ni a la naturaleza, está ajeno a eso. Uno de los grandes motivos es cómo la imagen del mundo cae, ¿no? Ese mundo de valores, de cuestiones que parecían eternas, bastiones políticos, bastiones morales, bastiones religiosos, todo eso desaparece. Y justamente lo que empieza es esa crisis de identidad, la crisis del yo. Y esa crisis del yo se ve mucho en la lírica expresionista. Hay una cuestión así muy dramática que se ve en poemas específicos y que generalmente, bueno, no sé si, bueno, después vamos a ver si tenemos tiempo, hablamos. El tema de la guerra, por supuesto que aparece, sobre todo en dos cuestiones, hicimos mención, que es la experiencia de los prisioneros y a su vez de las enfermedades, porque no todos mueren en el campo de batalla, ¿no? Pero muchos mueren a consecuencia de la guerra. O mueren porque se suicidan. O sea, también la guerra generó suicidios o aniquilaciones, como en algunos casos que en esa época ya había mucha droga y muchos se suicidan pasándose de droga. Era muy moderno. O nosotros somos muy antiguos. Bien. También la alienación que generaba el shell shock y que la muerte casi de la subjetividad se vuelven locos, pasan a ser un otro después de la experiencia traumática. Sí, nada más que en ese momento mi dedo mágico, a ver, el caso más clásico es un gran poeta que se llama Georg Trakl. Y Georg Trakl es el típico poeta expresionista que es atormentado, tiene una relación incestuosa con la hermana, estudia farmacia, la dejé picando. Estudia farmacia para proveerle droga a la hermana que era drogadicta. Se hace militar por convicción, pero finalmente, estando en servicio, se da cuenta que la guerra es una basura, como un tríago, y finalmente, tras la muerte de la hermana, también se termina de drogar y se mata. Y los poemas de Trakl son tremendos, negros, son espectaculares, pero bueno, les tiene que gustar un poco la onda dark, porque son muy dark. Pero bueno, en fin, y es una figura que generó mucha expectativa, porque era un individuo muy inteligente, por supuesto de muy buena familia y demás, y se fue degradando hasta la aniquilación. Pero la poesía de él tiene una fuerza impresionante. En fin, es todo un personaje. Yo no les quiero vender lírica ni nada por el estilo porque es muy difícil, pero sí, ahí hay muchos elementos para ver.
Bien. Entonces, típicos recursos estilísticos, que por supuesto quizás ustedes en las traducciones no lo puedan ver, pero un elemento que tiene que ver también con la lengua de la cual comienzan a escribir. O sea, si hay algo que está totalmente, ya lo acabo de decir, pero lo puedo decir en alemán, yo no puedo empezar como quiero, tengo que empezar la oración de una manera y terminar de otro tanto. Tengo un montón de estructuras que las repito una y otra vez para darle cohesión. Y lo que ellos plantean son oraciones aglutinadas sin enlaces. Es un estilo así como entrecortado, imperioso. Hay un proceso, y esto queda muy abstracto, pero es subjetivación del objeto. O sea, el objeto es humanizado. Y a su vez, el individuo es subjetivado. Entonces yo hago por eso se llama expresionismo, porque la realidad expresa y el individuo desaparece como objeto. La realidad se manifiesta en gas, la máquina explota y la máquina parece tener vida y los obreros que trabajan en la máquina quedan convertidos en objetos, pierden su identidad, se mutilan, desaparecen. Bueno, algo constante es representación de lo feo y repugnante, en tanto en las descripciones como en las expresiones que utilizan. Eso se ve mucho en la lírica, donde hay un regodeo Hay un gran poeta que se llama Gottfried Benn, del cual quiero hacer una breve mención, porque después lo vamos a usar para la no objetividad y su muerte del expresionismo, que él tiene una serie de poemas que se llaman Morgue. Y casi todos son de muertes, cancerosos, cuerpos putrefactos. Y Gottfried Benn, ¿qué pasa? Era médico. Y ustedes saben que la mezcla de médico y poeta es casi una contradicción. Pero vamos a tener unos cuantos médicos dando vueltas en la literatura alemana con distintos efectos. Y él justamente en sus poesías lo que marca es la repugnancia hacia el cuerpo humano y a su vez cómo ese cuerpo humano puede ser dignificado por un elemento de la naturaleza. Tiene una poesía que es así muy en morgue, que traen un cadáver de un conductor de carro que ha sido atropellado. Entonces él lo lleva a la mesa de operaciones y cuando le abre el pecho se encuentra con una flor que le ha quedado en la tráquea. Entonces hace un poema a la flor que al abrir el cadáver encuentra en su pecho. Bueno, igual, o sea, es bastante impactante, me imagino, ver a alguien que haya una flor como para no hacer un poema, ¿no? Bueno, pero el poema tiene su equilibrio en el sentido de que hasta en lo más indigno del cuerpo humano, o de lo que queda de un ser humano, porque ese cuerpo ya es un ser humano que dejó de existir, siempre está la naturaleza que renace. No, es muy lindo, pero ya les digo, Sí. nosotros tenemos gore. Bien. Lo que vamos a encontrar es poca adjetivación. En alemán se usa mucha adjetivación. Adjetivación y adverbialización. Y justamente en el idioma lo que hacen es tratar de quitar lo más posible, tratar de hacerlo lo más sustancial. Por eso incluso es muy difícil traducir un poema de Leo Trágico, porque hay tanta reducción de la expresión que uno tiene que hacer como 3 renglones más para poder explicar lo que quizás el Trágico en 3, 4 palabras dijo. Bueno, y lo que hay es creación de palabras neologismos. En eso es muy normal, porque todas las vanguardias son así, de generar neologismos y demás.
Vamos a ver después que hay movimientos paralelos como el Dada o el futurismo que también trabajan, o sea, eso no es lo más normal, lo más exclusivo del expresionismo. Pero bueno, básicamente espero haberles mostrado. Tenía otra cuestión para hablar que es de las vanguardias, pero de todas maneras yo creo que esto está bien en el sentido de que hay dos cosas que también son importantes y a su vez peligrosas. Cuando surge el expresionismo es felicitado como un movimiento puramente alemán. Y ahí dejo la puerta abierta para cuando hable de nueva objetividad. Hay un filósofo, historiador de la cultura que se llama Boehringer, que justamente escribió una tesis en estética que se llama Abstracción y Naturaleza, donde celebra el movimiento expresionista como un movimiento netamente alemán que se enlaza a su vez con el barroco alemán. Entonces dice, comienzan a buscarle al expresionismo algo así como valores típicos de una cultura. Y eso huele a podrido, porque después, cuando surja el movimiento nacional socialista, van a tener que elegir un movimiento que los represente. Y hay algunos expresionistas, sobre todo este señor Roosevelt, que de alguna manera van a intentar vender el producto para que sea la representación de la cultura del nacionalsocialismo. Por algo muy curioso, el movimiento expresionista en sí no tuvo color político. No se podría decir que los expresionistas eran todos de izquierda o todos de ultraderecha, algo totalmente apolíticos. Es un movimiento muy diverso y después de la Primera Guerra Mundial, muchos de los expresionistas se vuelcan hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Siempre en los extremos, nunca por el medio. Entonces, ese expresionismo que originalmente hasta la Primera Guerra Mundial parecía claro en su ideario, a través y a causa de la guerra, se convierten en facciones totalmente diferentes. Sale, por ejemplo, un pintor muy amado por Hitler, Emil Nolte, que era del norte, que también quiere vender el expresionismo del Tercer Reich y que casi lo logran. Y por otro lado están los que se volcaron a la izquierda totalmente, que terminan escribiendo desde Moscú, ya exilados y perseguidos. O sea que es un movimiento muy extraño y que tiene una deriva que también tiene que ver con que crecieron. O sea, una cosa era su ideario juvenil, que era quizás muy inocente, muy crédulo, y después cuando fueron creciendo se dieron cuenta que era necesario un compromiso político más concreto, ideológico, y fueron evolucionando hacia otras corrientes. No es el caso de Kaiser, que no hay ninguna preocupación política concreta o ideológica, en fin, es diferente. Pero en todos ellos hay la sensación de que están buscando algo extremo. Algunos terminan por un lado, otros terminan por el otro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran hablar? ¿Saber? Profe, cuando habla de extrañamiento, ¿puede tener alguna relación o pudo haber tenido algún cruce con el normalismo ruso? Totalmente. O sea, si hay algo fascinante en las vanguardias, es que todas las ideas están germinadas en el centro de Europa. Porque el formalismo ruso también tiene, digamos, su eje en lo que era Austria, República Checa, y cuando Brecht usa el concepto de efecto de extrañamiento para su teatro, lo toman los formalistas rusos, pero a su vez los formalistas rusos también están interpretando una cuestión de época. Entonces, son ideas vectoras que se van prestando uno con otro. Es como cuando hablamos con el cine. Quizás no tiene sentido, o cuando digo Nietzsche, no se sabe si Nietzsche interpretó su época, o si las palabras de Nietzsche modificaron la época. Eso es preguntarse qué es primero, huevo o la gallina.
son hechos muy conexos. Lo que sí se puede decir que esa Europa central bullía de ideas y que todos eran de alguna manera, digamos, vectores o portadores de ideas que fueron manejando en otros términos. Cuando hablamos, por ejemplo, de todos los expresionistas de izquierda, o sea, ya enrolados en el Partido Comunista que van a Moscú, ellos a su vez llevan y también traen ideales. O sea que en ese sentido es súper complicado porque después se arman unos cruces tremendos. Incluso el que primero denuncia todo eso es Lukács. Georg Lukács, cuando habla digamos, del expresionismo, o sea, Lukács reacciona contra Bohringer. Y Lukács en la década del 20 escribe contra el expresionismo, pero en realidad lo que quiere atacar es a Bohringer, que se ha convertido en un nazi completo. Después voy a hablar de eso, pero justamente si hay algo que quieren, en esta pelea cultural que se genera entre el 20 y el 30, lo que están los que quieren hablar de movimientos puramente alemanes, auténticos, que representan una cultura, una lengua, una nación, y están los que están diciendo, ojo con estos, porque están manipulando la cultura para proyectos más mezquinos, no se dejen engañar, y el ataque que es justamente no contra el movimiento en sí, sino con aquellos que están utilizando el movimiento para inventar una cultura que no existía y que tampoco va a existir. Porque justamente en esa pelea que se hace, con qué movimiento nos quedamos, y ya me estoy adelantando un poco la próxima conferencia, lo que pasa es que Hitler se harta de esta pelea cultural, dice, bueno, termínenla, hacemos censura, no quiero ninguna vanguardia, decide declarar arte maldito, prohibirle las manifestaciones y promover un arte y una literatura que se llama Blut und Boden Literatur, que es una literatura de cuarta, hecha solamente de una forma instrumental, de la cual prácticamente no quedó nada. Y mandó al exilio a todo el mundo, se afanó todo lo que pudo y desapareció las vanguardias. Eso es el Tercer Reich y eso es lo que se genera en esa batalla cultural. Y desgraciadamente, bueno, es esa la idea. Pero ya eso queda, estoy como los episodios. En el próximo episodio vamos a hablar más de esa situación. Spoiler alert. Spoiler alert. Sí, totalmente. Pero porque hay mucho para decir. Incluso a mí me pasó que cuando yo empecé a trabajar en expresionismo, imagínense, década de 70, no había internet, bibliografía en alemán, yo tenía que escribir en la editorial, buscar, escribir una carta, comprar un cheque para pagar. Nunca se pudo pagar directamente, así que me hacía traer los libros de Alemania, o pedía fotocopias, que eran carísimas. O sea, lo que me costó a mi hermana la bibliografía, y cada vez que encontraba bibliografía me encontraba con que había de gente que había escrito, especialistas en expresionismo, que eran de la onda nacional socialista, emigrados a Canadá o Estados Unidos, pero que les salió un tufito medio extraño. Y si no, me encontraba con los que ya estaban más alineados en la izquierda, que enfocaban el expresionismo como un movimiento fabril, revolucionario, bla, 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 y le ponían un poco más de onda. Es una bibliografía que decía, por Dios, o sea, pónganse de acuerdo, porque me cambiaban los ejes y me acuerdo que yo en ese momento, que no tenía tanta información, me dejé llevar quizás por alucinar algunas cosas que supongo que eran ciertas, quiero pensar, pero por otro lado el mundo que fui descubriendo del expresionismo es el mundo de la bibliografía más actual, donde hay mayor investigación y donde está este trasfondo de tensiones políticas, donde nos damos cuenta que los expresionistas fueron utilizados para ejemplificar, por un lado, lo maravilloso que era esa juventud, pero cuando no les sirvió esa juventud,
lo condenaron al arte prohibido, lo censuraron. No digo más nada porque cualquier cosa que diga parece que deja la pelota muy picando. Pero bueno, sí. Yo tenía una pregunta de cuando hablabas de que cambie el estilo tradicional de la poesía. Sí. ¿Cuál sería ese estilo tradicional? Porque hablaba de esta idea de como una poesía rígida y a mí el alemán con los casos, no leo alemán y no sé alemán, me lo imagino más parecido al griego, que tiene como que el caso le permite una flexibilidad enorme. Que Ahí el está. español No, tiene. sí, pero aparte tenés, en alemán hay extendido, tenés jambo, bloqueo, loco. Pero si vos escuchás un poema de lírica alemana tradicional, te vas a encontrar con que vos podés ir marcando el jambo, el bloqueo. O sea, la estructura es como en griego, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate que tenés rima, tenés una estructura de estrofas, exactas de cierta manera, y a su vez tenés esta musicalidad interna que le da la capacidad de poder medir. Imagínate romper con todo eso, es dinamitar. Y si escuchás, por ejemplo, un poema en alemán recitado por un actor, hay un famoso actor que se llamaba Watz Flick, que tiene poemas recitados. Es música. Así no te guste el idioma, estés acostumbrado a pensar que es puro grito, esos poemas son música y realmente tienen una musicalidad. Por algo Schubert, cuando hace los Lieder, utiliza poesía y en esa poesía él musicaliza una poesía como por ejemplo Margarita en la Rueca y puede reproducir el sonido de la rueca cuando escribe su música. Pero lo que no se dice es que en el trabajo del lenguaje también está la búsqueda del poeta de reproducir el ruido de madera o el ruido de algo que gira a través de los fonemas. O sea, hay un trabajo del idioma que se puede hacer porque es un idioma maldito y muy complicado. Pero bueno, por eso siempre digo, es un idioma que tiene muchísimas prescripciones, pero a su vez muchísima potencialidad como lengua para trabajar. Y después para hacer más poesía libre, como sin cadencia. Nada, desaparece todo. Igual siempre hay, por ejemplo, Trakl tiene todavía estructuras así de jambo, bloqueo y demás. Entonces se puede hacer ese trabajo. Pero en los poetas más extremos, no, como Gottfried Benn nada. Que no era médico. No se ofenda si alguno ha sido médico, pero bueno. Hay otro concepto, pero esa es la idea de los modernos. Cuando tienen que pensar que hay otras vanguardias en ese momento que eran más radicales que los expresionistas, como los Dada o los futuristas. Las vanguardias son un caldo de cultivo de todo tipo de ideas revolucionarias y modificaron todo. Eso es la cuestión. Bien. ¿El lazo de unión con el existencialismo? No, pues el existencialismo posterior. El existencialismo es fruto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No. Si hay un lazo es Nietzsche. Nietzsche y los que vinieron después de Nietzsche, que es el gran pensador, es Oswald Spengler, que habla de la decadencia. Su libro es La decadencia del Occidente y que él sigue las ideas de Nietzsche, pero de una manera más abrupta, y justamente lo que él plantea en La decadencia del Occidente es que Occidente tiene que desaparecer. Todo el análisis es plantear ese tipo de sociedades. Y después hay otro, que yo no me acuerdo el nombre, que es muy interesante porque empieza a hablar, en Spengler habla de que hay culturas apolíneas y otras dionisíacas, usando el concepto de los apolíneos dionisíacos del origen de la tragedia de Nietzsche. Y este otro, yo me sé el nombre, no pensaba hablar de él, habla de culturas femeninas y culturas masculinas.
Y de nuevo, las culturas masculinas son las culturas que son el modelo y las femeninas son las decadentes. Bueno, me quiero acordar, no, ya me va a salir. Lo más gracioso que esta análisis de las culturas femeninas y masculinas tiene que ver con que el escritor era un homosexual reprimido, entonces en esta visión binaria de la cultura y la decadencia también está escondiendo su homosexualidad trastornada. Weininger, ahí está. Otto Weininger. Weininger. Ahí está, ahí me acordé. Que también es un delirio. Pero todo es el momento en que todo el mundo se pone a opinar de la cultura. Como Los ahora. sociólogos, los filósofos. Como ahora, digo. Sí. Algo que ya no tenemos muchos sociólogos y filósofos que estén con... En Twitter hay millones. En Twitter tenemos de todos, sociólogos, filósofos, antropólogos, especialistas en economía. Somos todos. Todólogos. Son todólogos directamente. Sí. Pero sirve, digo, todo lo que fuimos viendo para pensar Metrópolis, como que me cierra por todos lados. Ya con esto poco que vimos, digo, claro. Metrópolis tenés todos elementos. Sí, es O impresionante. sea, el hombre máquina, Sí. o sea, la mujer robot, tenés el concepto de la gran ciudad, la alteración de las estructuras sociales, la revolución, está todo. Todo por eso, mirá, en la cabeza se me estallaba Metrópolis. Está todo. Está todo. No, sí. No, de todos hay. Yo me acuerdo que hace muchos años yo hacía un ciclo de cine alemán expresionista y traía las películas del Goethe Institut que todavía se las prestaban, de cine negro, y creo que he pasado todo lo que tenía en la cinemateca del Goethe Institut, una maravilla. Y ahora no sé si eso existe o está perdido, no, yo no sé si este instituto que las tiene, pero era un placer ver esas películas, analizarlas desde el punto de vista del expresionismo, porque están todos elementos. Y también se ve algo que para el cine fue avance y a su vez detrimento, que fue la incorporación del sonido, porque casi todos los grandes actores del cine expresionista fracasaron cuando les tocó grabar la voz, porque eran sobreactuados, estaban sobremaquillados. Sunset Boulevard se ve bien eso, el fracaso de los actores. Sí, porque eran actores de teatro más tradicional y con marcas muy claras, el maquillaje, el vestuario y todo. Pero bueno, ya está, listo.